presentará su informe el señor Ministro Coordinador de la Política Económica. Compañeras, compañeros, el Ecuador fue hasta el año 2006 un país resignado, como resultado de una visión hegemónica, en donde no había más verdad que los mercados, ni más poder que el capital. Ecuador estaba resignado, porque el discurso construido desde el poder y desde los medios de comunicación, e incluso desde buena parte de la academia, nos decía que cualquier deseo de cambio solo podía empeorar nuestra situación. Estaba resignado, generando además culpa en los más pobres y desempleados. Uno de los objetivos de ese discurso era precisamente que nos sintamos culpables. Nos decían, no has sido capaz de triunfar, y si no has triunfado es porque tú eres el responsable. Estábamos frente al perfecto dominio de un poder basado en la sumisión. Calla, porque si no callas puede ser peor. Pero hace 7 años, los ecuatorianos decidimos que no vamos a asumir los antivalores de un capitalismo salvaje. Que no existe libertad sin justicia e igualdad. Que todos los seres humanos nacemos con los mismos derechos. Que no hay sangre azul, que la sangre es roja y que todos la tenemos roja. Que todos los seres humanos tenemos el corazón a la izquierda. Hoy el Ecuador es un país lleno de optimismo. Dejamos el pasado atrás. Es un país que no solo crece, sino que crece un 80% más que el promedio de la región. El Ecuador superó la meta de crecimiento que tenía en 2013, pasando del 4 al 4.5%. El crecimiento del sector no petrolero, que refleja la generación de empleo y las nuevas oportunidades, también ha acelerado su ritmo. En el periodo 2000-2006, el crecimiento anual fue del 4.6% anual, mientras que entre 2007 y 2013 fue del 5.1%. Y si uno toma desde el año 2010 en adelante, ha sido cercano al 6%. Y crecemos, pero crecemos mejor porque reducimos pobreza. Durante este gobierno, 1 de cada 3 ecuatorianos que era pobre dejó de serlo. Más de 1 millón de personas salieron de la pobreza. Tenemos los salarios reales más altos de la región andina y hemos duplicado la afiliación al IES. En 2014, el ingreso familiar promedio en el Ecuador ya cubrió la canasta básica. Y todo esto no es simplemente suerte, como algunos opositores dicen. Todo lo que hemos logrado se debe a la voluntad de un pueblo y a la política pública de este gobierno, que consistía además en manejar de manera soberana sus recursos, en evitar el seguir enviando los recursos de la seguridad social a Miami al 0.3% de interés anual a bancos supuestamente AAA que luego quebraron. Hoy esos recursos están aquí, financiando la vivienda a través del BIES de todos los ecuatorianos, con una rentabilidad que es 30 veces mayor a la que tenían afuera. Colocaciones hipotecarias que por demás alcanzaron $1.135 millones en el año 2013. Se debe también a la eliminación de varias leyes y fondos petroleros inútiles. Se debe a la recuperación de cientos de millones de dólares del Estado que estaban regados en miles de cuentas en la banca privada. Se debe a una excepcional gestión del SRI y la SENAE. Ahora, los que no pagaban impuestos seguramente extrañan su libertad de evadirlos. Esa falsa libertad que solo era posible gracias a la pobreza del resto. Se debe a que ya no se pagan intereses por deuda externa del 12%, como lo hacían antes los hoy analistas que con doble moral nos critican. Además, la política pública externa de este gobierno ha sido absolutamente clara. Nuestra deuda pública en relación al PIB es la más baja desde que regresamos a democracia. Se debe a la eliminación de presignaciones, donde cada grupo de poder en este país tenía un pedazo del pastel
esa perversa libertad que seguramente también extrañan de convertir al presupuesto general del Estado en un botín. Se debe a una exitosa renegociación de los contratos petroleros, que le ha dejado al país más de 3.900 millones de dólares adicionales entre 2011 y 2013. No, compatriotas, no es suerte. Esto no se debe al incremento del precio de petróleo. En el gráfico pueden ver los ingresos petroleros y los ingresos no petroleros de los que disponía el Estado para invertir por cada ecuatoriano. Se evidencia que desde 1970 hasta hoy los ingresos petroleros, esa línea gris que ven en el gráfico, han sido más o menos similares en promedio. Pero también se ve que actualmente la principal fuente de recursos del presupuesto general del Estado es el ingreso no petrolero, la barra azul. Han sido nuestras decisiones soberanas de política pública las que han permitido cambiar la economía ecuatoriana. Antes, el Ministerio de Finanzas retiraba los recursos de medicinas en los hospitales públicos para poder atender el servicio de la deuda externa. Claro, la prioridad eran los intereses de unos pocos. Hoy lo más importante es la gente. Somos el gobierno con mayor inversión pública de la historia de este país. Carreteras, escuelas, hidroeléctricas, hospitales, etc. Desde 2007, todos los municipios y gobiernos provinciales han recibido al menos un crédito del Banco del Estado, que entregó hasta el 2013, durante este periodo de gobierno 2007-2013, más de 3.000 millones de dólares. Cedimos además gratuitamente acciones de dicho banco a los gobiernos parroquiales. El gobierno ha subsidiado proyectos de agua potable, alcantarillado, manejo de residuos sólidos, vialidad, entre otros, en favor de los gobiernos locales por alrededor de 2.938 millones no reembolsables en el periodo 2007-2013 y continuará apoyando el desarrollo local. En los 7 años comprendidos entre 2000 y 2006, se colocaron créditos por parte de la banca pública por apenas 2.830 millones. En estos últimos 7 años del gobierno del presidente Rafael Correa Delgado, el crédito colocado por la banca pública fue de 20.949 millones, más de 7 veces lo que se hizo antes. Hoy la CFN tiene nuevos productos, como son el Fondo de Garantía Crediticia y el crédito para el cambio de la matriz productiva con plazo de hasta 15 años. Hoy incentivamos el crédito para el sector productivo. Antes se incentivaban los créditos vinculados entre el banquero y sus empresas. ¿Cómo ha cambiado el país, ecuatorianas y ecuatorianos? Hemos mejorado la gestión del sistema financiero. Fue este gobierno el que claramente estableció que quien no podía pagar su casa extingue la deuda con la entrega del bien. Nunca más la gestión inhumana de la banca, que además de quitarle la casa a las personas, lo dejaban endeudados muchas veces de por vida. Eso nunca más. Para complementar estos esfuerzos, se aprobó recientemente la Ley de la Banca Cerrada de 1999, con el apoyo de los compañeros de la Asamblea Nacional, que permitirá después de 15 años rehabilitar a las víctimas de atraco bancario y acabar con fideicomisos que impedían utilizar más de 20.000 inmuebles en favor del pueblo ecuatoriano. Más de 20.000 inmuebles ahora están al servicio de los mandantes, de las grandes mayorías. Hoy los ecuatorianos no nos resignamos. Hoy somos un referente de cómo luchar contra la pobreza y la desigualdad en un marco de crecimiento. Ahora nos enfrentamos al inicio de una nueva y gran disputa. Los causantes de la peor crisis de la historia ecuatoriana, sus asesores y analistas, los que por incompetencia, vinculación con la banca, intereses y demás acabaron con nuestra moneda, los que se robaron el dinero de los ecuatorianos, mienten al decirnos que saldremos de la dolarización. En nombre de la libertad del capital han reaparecido los grupos de poder de los años 90, los que congelaron nuestros depósitos mientras eliminaban el impuesto a los vehículos de lujo y a los yates. Sí, mientras nos congelaban los depósitos, aquí en este recinto se eliminaba el impuesto a los yates, a los vehículos de lujo. Esos que mientras 1 de cada 7 ecuatorianos estaba en el desempleo, aprobaban en conjunto con el gobierno de la época, más de 7.000 millones de dólares de salvataje bancario para un puñado de sinvergüenzas.
Esos que ganando $77,000 al mes le mezquinaron a los más pobres $15 de incremento del bono de desarrollo humano. Esos ya nos hablarán de que impedir la movilidad de su dinero a paraísos fiscales es cortar su libertad. Los paraísos fiscales son los lugares donde está el dinero de la evasión de impuestos, del narcotráfico, de la corrupción, de la trata de personas. Es intolerable, es indecente, es absolutamente inmoral que el mundo acepte la existencia de paraísos fiscales. Es por ello y muchos otros temas más que, como anunció el señor presidente, el Gobierno de la Revolución Ciudadana enviará para consideración de la Asamblea el proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero, norma que garantizará un cambio en la sociedad para que los bancos trabajen para la sociedad y no la sociedad para los bancos. Nunca más permitiremos un gobierno sometido a los mandatos de la banca y de un grupo de familias pudientes. Nunca más permitiremos entes de control como los que había en los 90s, que eran poco menos que una sucursal bancaria. Nunca más un país resignado, donde la mal llamada libertad de unos pocos sea la pobreza de las grandes mayorías. El Ecuador seguirá siendo un país de esperanza y optimismo. Un país donde la revolución ciudadana debe continuar. Muchísimas gracias.